Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano. Bienvenido a nuestro tiempo devocional hoy miércoles 15 de abril. Le doy gracias a Dios por tu vida y te doy gracias a Dios también porque te puedes conectar y puedes compartir con nosotros este tiempo, ¿verdad? Donde nos unimos en oración y donde nos unimos también para estudiar la palabra del Señor. Y hemos estado hablando en estos días acerca de esas pruebas indubitables que el Señor ofreció una vez que resucita, ¿verdad? Una vez que se levanta de los muertos. Lucas nos dice, ¿verdad?, que el Señor estuvo apareciendo durante 40 días dando estas pruebas indubitables de su resurrección. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca del momento en que Cristo asciende a los cielos. Si usted estuviera, vamos a decir, compartiendo los últimos momentos con las personas más importantes de su vida, ¿cómo usted usaría ese último momento? ¿Cómo usted usaría ese último tiempo? Y yo creo que todos diríamos, bueno, pues quizás alguno diría, yo le pediría perdón a todas las personas que están a mi lado. Ciertamente lo usaríamos en lo que sentimos que es importante, ¿verdad? Si sabemos que es nuestro último momento con esas personas amadas, lo usaríamos en lo que sentimos que es verdaderamente importante. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de las últimas palabras del Señor Jesús para sus discípulos antes de ascender a los cielos. Así que yo le he titulado a esta mañana, a esta pequeña reflexión, la última pregunta y la última respuesta, ¿verdad? Y nos lo dice Lucas en el libro de los Hechos. Así que le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 1. Y vamos a leer en esta mañana los versículos del 1 al 11. Y vamos a quedarnos hablando y meditando en esta mañana. Habíamos hablado de aquellos discípulos que iban camino a Emaús, cómo el Señor se manifestó a ellos, ¿verdad? Ahí estuvimos hablando acerca de su frustración, estuvimos hablando acerca de su insensibilidad en aquel momento para reconocer al Señor. Ayer hablábamos, ¿verdad?, de las tres maneras en que Juan nos dice también que el Señor se había manifestado a sus discípulos. Pero hoy quiero concentrarnos en el relato de Lucas al comienzo del libro de los Hechos. Y es interesante porque la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pues solo la narran Marcos y Lucas. En Mateo, el Evangelio de Mateo termina con la gran comisión. El Evangelio de Juan termina, ¿verdad?, con ese pasaje de que el Señor le dice a Pedro, ¿verdad?, que si lo amaba, y después hablando, ¿verdad?, acerca de qué muerte iba a morir Pedro cuando fuera viejo, y también Juan. Sin embargo, Marcos sí termina hablándonos acerca de la ascensión, y también Lucas. Y es precisamente, ¿verdad?, donde comienza el libro de los Hechos, también escrito por Lucas, y establece esta misma conexión. Quiero leer con ustedes los versículos del 1 al 11 y vamos a meditar en ellos en esta mañana. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, ¿verdad?, con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas,
los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y miren qué interesante, ¿verdad? Lucas dice en el primer tratado, y se refiere obviamente a su evangelio, ¿verdad? Dice en el primer tratado yo comencé, ¿verdad?, a hablarte acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y dice Lucas, hasta el día en que fue recibido arriba, hablando precisamente de este evento, ¿verdad?, que es la ascensión del Señor Jesús. Y dice, y esto después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, hablando de muerte y resurrección, ¿verdad?, se presenta vivo con muchas pruebas. Todo esto que hemos estado estudiando, ¿verdad?, pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles otra vez acerca del reino. Dice Lucas que estando juntos allí, ¿verdad?, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que permaneciesen juntos allí hasta que recibiesen la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Y se refiere obviamente, ¿verdad?, al advenimiento del Espíritu Santo, a un evento que ocurre, ¿verdad?, algunos días después en la fiesta de Pentecostés, y ese es otro punto que no voy a tocar en este momento. Pero a lo que quiero llegar en esta mañana con ustedes es, dice en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, y esta es la última pregunta, de acuerdo a lo que nos dice Lucas, la última pregunta que hacen sus discípulos al Señor. Y le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y yo creo que todavía esto nos demuestra quizás la pobre comprensión que tenían sus discípulos todavía de lo que estaba pasando y aún de lo que había de venir. Ellos todavía están enfocados en Israel, en el reino mesiánico, en lo que ellos tenían, en lo que ellos estaban esperando respecto al Mesías, ¿verdad? Y las promesas de Dios para Israel como pueblo escogido. Su mente está en eso y le hacen esta pregunta. Y no es la primera vez que los discípulos están interesados, ¿verdad?, en saber algunas cosas. En el Evangelio de Mateo, el famoso capítulo 24, cuando Jesús habla de que no iba a quedar piedra sobre piedra una vez que ellos les habían mostrado las obras del templo, ellos le dicen, dinos cuándo, ¿verdad?, serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Y yo creo que al hombre eso siempre le ha llamado la atención, saber el qué, el cuándo, el cómo, ¿verdad? Y la gran verdad es que la Biblia nos habla de hechos y a veces el Señor se ha reservado los detalles y nosotros deberíamos aprender a respetar este silencio que Dios guardó y que la Escritura ha guardado en cuanto a algunos detalles y enfocarnos en el hecho, ¿verdad? Aquí hay un hecho muy importante. Cristo se fue y Cristo va a volver. Miren, cada vez que ocurre un evento como esto que estamos viviendo ahora mismo, ¿verdad?, con el coronavirus, yo comienzo a escuchar a mucha gente hablar, incluso algunos predicadores, hablando del eminente regreso del Señor Jesús, y lo hace en un tono bastante apocalíptico. Hay una cosa que es obvia, ¿verdad?, y no vamos a descubrir el agua tibia. Cada día que pasa estamos más cerca del regreso del Señor. Eso es obvio, como que 2 y 2 son 4. Pero de que el regreso del Señor va a ser mañana porque ha llegado esta epidemia del coronavirus, esta pandemia que estamos viviendo, decir por esto que ya Cristo está ahí mismo, que esto va a ser como el que quiere decir mañana, la semana que viene, el mes que viene, yo me abstengo, ¿verdad?, de hacer una aseveración como esa, porque yo creo que la Escritura nos dice con claridad que algunas otras cosas más, ¿verdad?, tendrán que acontecer para que nosotros podamos ver el regreso del Señor. Hay muchas otras cosas que todavía quedan por cumplirse y hay mucha gente que hacen esto o este tipo de predicación o de enseñanza, ¿verdad?, con ese tono apocalíptico. Y no es que yo no quiero hablar del regreso del Señor. El regreso del Señor o hablar de la venida de Cristo es algo apasionante, pero me cuido mucho de la manera
en que yo hablo acerca de esto, porque más allá de lo que implica para mí como creyente o para cualquier creyente, ¿verdad?, el regreso del Señor en cuanto a lo que es la eternidad futura que va a ser manifestado cuando Él regrese. En el ahora, en el presente, el regreso de Cristo, ¿verdad?, o el hablar del regreso de Cristo, lo que más debería de transmitirnos a todos nosotros es un sentido de urgencia en cuanto a lo que es la predicación del Evangelio. Yo sinceramente no le encuentro a veces mucho sentido a algunas batallas que veo que algunos pelean en el sentido teológico y se enfocan tanto en detalles que son bastante debatibles, ¿verdad?, en cuanto al regreso del Señor Jesucristo, y a veces nos olvidamos del hecho. Vamos más a predicar o a enseñar acerca de detalles que, por cierto, para mí muchos son velados en la Escritura, y alguna gente lo ponen ya como si fuera un hecho o una teología, o hacen un dogma de su interpretación bíblica. Yo prefiero concentrarme en el hecho, y el hecho es que Cristo va a volver. Y no quiero quitar, con esto que estoy diciendo, no quito la importancia, ¿verdad?, de la teología que pudiéramos aprender en cuanto al regreso del Señor, ¿verdad? Y hay diferentes corrientes teológicas en cuanto a esto. Hay quienes hablan, ¿verdad?, de que el Señor si va a venir antes de la tribulación, en el medio de la tribulación, después de la tribulación, antes del milenio, después del milenio, que si el rapto es un evento y la segunda venida es otro evento, o que si los dos son un solo evento. Y cada una de las personas que defienden distintas posiciones siempre han encontrado, ¿verdad?, textos en la Escritura para apoyar su punto de vista. Algunos textos muy mal usados, por cierto, pero no es el objetivo de este devocional, ¿verdad? Yo prefiero concentrarme en un hecho: Cristo va a volver. Y más allá de cuál sea el momento, la forma, la manera o los detalles, hay una gran realidad. Hay una gran realidad. Si Cristo viene antes de la tribulación, después de la tribulación, en el medio de la tribulación, si el evento y el rapto son un mismo evento o son dos eventos diferentes, hay una gran realidad que se cumpliera cualquiera que fuera ese escenario. El que sea hallado en Cristo se va a ir con Él y tendrá asegurada una eternidad con Él. Y aquel que no sea hallado en Cristo, entonces irá a una condenación eterna. Por tanto, más allá de los detalles del regreso de Cristo, hay una tarea que hacer, y es la de predicar el Evangelio del Señor. Y yo creo que eso es a lo que verdaderamente el Señor ha llamado a la iglesia, y es a lo que Jesucristo comisionó a sus discípulos, y no a estar en todos estos debates que a veces, como dice el apóstol Pablo, son perdición para aquellos que están oyendo. Ellos le preguntan al Señor, la última pregunta de los discípulos: ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y la respuesta del Señor es categórica, ¿verdad? No os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que la respuesta del Señor es: a ustedes eso no les va ni les viene. No les he dado a vosotros saberlo, ¿verdad? No les toca a ustedes el estar en ese conocimiento, ¿verdad? El Padre ha determinado el tiempo, la manera, la forma en que Él hará todas estas cosas. Los tiempos son de Él, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dice a sus propios discípulos: no les toca a ustedes saber, no les toca a vosotros saber esto. En cambio, y no es que Jesús deje esta pregunta sin respuesta, la respuesta de ellos es: ¿cuándo va a aparecer? ¿Cuándo va a hacer esto, verdad? ¿Vas a restaurar el reino ahora? Y el Señor dice: no les toca a ustedes saber esto. Confórmate con eso. Miren, a nosotros no nos toca saber ni el día ni la hora, como dijo el propio Señor Jesús, en que Él volverá. A nosotros nos toca saber el hecho de que Él volverá. Y eso es lo importante, ese es el principio. Y aquí en el versículo 8 hay un pero que es muy importante. Así comienza este versículo, ¿verdad? Y es inmediato a que el Señor le dice: a ustedes no les toca saber los tiempos que Dios ha destinado. Pero, como el que dice, en cambio, ¿verdad? Concéntrense en esto, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo. Algo que sucedió unos días después apenas, ¿verdad? Y el Señor dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesús aquí? Pues está moviendo el foco de sus discípulos. Está moviendo el foco de lo que es futuro y que, por cierto, está garantizado por la obra de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque todo el evento futuro, toda la escatología, ¿verdad? Todo lo que nosotros pudiéramos pensar que va a acontecer está garantizado por Dios y por la obra de Cristo Jesús, ¿verdad? El Señor mueve el foco a como diciendo, no se preocupen por esas cosas. Esas cosas no son las que ahora ustedes deberían estar pensando, ¿verdad? Pero ahora, vamos a enfocarnos en el ahora, ¿verdad? El presente, donde Dios ha comisionado a sus discípulos para algo que es la predicación del Evangelio. Pero van a recibir poder. Y sucedió unos días después, allí en Jerusalén, ¿verdad? Y cuando esto ocurra, ustedes me van a ser testigos, comenzando en Jerusalén, el propio lugar donde ustedes están, ¿verdad? Luego Judea, la provincia. Luego Samaria, una provincia vecina. Y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? El Señor mueve el foco de sus discípulos a lo que es verdaderamente importante, la predicación del Evangelio. Porque cuando Él venga, en el momento que Él venga, de la forma que Él venga, el que sea hallado en Cristo se irá con Él. Pero el que no sea hallado en Cristo, ¿verdad? El que no sea hallado en Cristo tristemente está condenado. Y miren, estas fueron las últimas palabras del Señor Jesús. Lo último que, de acuerdo a lo que nos dice Lucas aquí, el Señor le ha dicho a sus discípulos es, me van a ser testigos. Porque dice en el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue, dice, alzado, ¿verdad? Y le recibió una nube que lo ocultó de los ojos de ellos. Fue lo último que ellos escucharon del Señor. Y estando ellos, dice, todavía con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los ángeles del Señor, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Porque nos quedamos, ¿verdad?, con esa última visión. Oh, el Señor se ha ido y ahí estaban ellos todos mirando al cielo. Pero estos ángeles, ¿verdad?, como que le dicen, hey, la viste otra vez en la tierra. Vamos, hay trabajo que hacer, ¿verdad? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y hermanos, esta es la gran realidad de cada uno de nosotros. Nosotros como discípulos del Señor, como cristianos, ¿verdad?, vivimos ahora mismo atrapados en un tiempo muy especial. Entre que el Señor Jesús vino, muere, resucita y asciende, y que el Señor regresará. Nosotros estamos viviendo en este tiempo, entre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. A veces estamos tan enfocados en este regreso del Señor y hablándole a la gente de que Cristo va a volver y demás, pero se nos olvida que esto es sencillamente una indicación para darnos un sentido de urgencia en lo que es la predicación del Evangelio. La única tarea que el Señor nos ha dejado claramente explícita en la palabra, entre que Él se fue y Él regresa, es que nosotros prediquemos el Evangelio a toda criatura. Porque cuando Él venga, de la forma que venga, en el momento que venga, los que se han hallado en Cristo, ¿verdad?, se irán con Él y eternamente estarán con su Señor. Pero aquel que no se ha hallado en Cristo, y lo he dicho varias veces ya esta mañana, tristemente se perderá. Así que, hermanos, yo quiero que en esta mañana movamos nuestro foco, ¿verdad?, hacia lo que es verdaderamente importante, hacia lo que Cristo nos ha mandado a hacer, es dar buenas nuevas de salvación. Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura, enséñenle todas las cosas que yo os he mandado, ¿verdad? Y Él se ha comprometido en estar con nosotros. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y espero que este sea verdaderamente nuestro enfoque como cristianos. No nos toca a nosotros saber el tiempo que el Padre ha puesto en su sola potestad.
Lo importante es saber que si Cristo viene ahora, yo soy hallado en Él. ¿Y cuántos más pueden ser hallados en Él? Porque yo me he dejado de usar para llevar el Evangelio a cualquier otra persona. Ayer mencionaba, ¿verdad?, lo que decía el apóstol Pablo, y lo vuelvo a mencionar hoy. Viene el día donde toda rodilla se doblará y donde toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El día de su regreso, Él va a venir, y son las pequeñas cosas, ¿verdad?, que la Escritura nos dice, como un relámpago, ¿verdad?, del oriente al occidente. La Biblia dice, todo ojo lo verá, y ese día dice que habrá gran lamento, ¿verdad?, en muchas naciones. Muchos días, muchas personas en ese día van a decir, ¡ay! ¿Cuántas veces escuché de esto, verdad? Y nunca lo creí. Nunca lo creí. Ese día habrá un gran lamento. Dice, Señor, allí será el lloro y el crujir de dientes para muchas personas. Pero espero que tú que me estás escuchando, ¿verdad?, esa no sea la realidad en tu vida. Espero que Cristo sea real para ti. Y entre que Él se fue y Él vuelve, nosotros estamos aquí. Somos sus siervos y tenemos esta gran comisión de hablarles a otros acerca de Cristo Jesús. Es mi deseo que tú le puedas conocer. Es mi deseo que tú le puedas aceptar a Él como Salvador personal. Es mi deseo que tú le hagas a Él el Señor de tu vida. Es mi anhelo de que tú puedas caminar verdaderamente con Cristo Jesús. Y es también mi deseo personal, como discípulo, como alguien que está siguiendo a Cristo, dejarme usar por Él para la predicación del Evangelio. Nada debe apasionarnos más que hablarle una vida acerca de Cristo Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir el Evangelio, Señor, a través de las redes, y poder llevar esta palabra, Señor, a muchos hermanos. Muchos ya caminamos contigo, Señor, pero hay personas que quizás nos estén escuchando en este día o van a escuchar este mensaje. Y yo quisiera que ellos sepan, Señor, que tú eres real, que tú le amas y que tú viniste a este mundo a morir en una cruz para pagar el precio de sus pecados. Resucitaste al tercer día y ascendiste a los cielos. Y ahí estás, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de tus discípulos. Pero también deseando, Señor, tener una relación personal con todos aquellos que se vuelven a ti, con todos aquellos que te reconocen como Salvador y Señor. Sabemos que te fuiste y sabemos también por la palabra que un día tú volverás. Y entre tanto, Señor, entendemos claramente por el Evangelio que tú nos has dado la comisión de predicar, Señor, estas buenas nuevas de salvación a toda criatura. Porque ese día que tú regreses, la palabra nos dice que tú vas a regresar sin relación al pecado. Tú viniste a este mundo para salvar la primera vez, pero cuando vengas en la segunda vendrás como juez justo para juzgar el pecado, Señor, de la humanidad. Y no importa cómo vengas, no importa en el momento que vengas, no importa de la forma que estos eventos van a suceder, hay una gran realidad detrás de todo esto. Aquel que no sea hallado en Cristo Jesús se perderá, y aquel que sea hallado en Cristo se salvará. Esa es la gran realidad. La palabra lo enseña con claridad. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de discusiones teológicas que a veces, Señor, lo que llevan es a la perdición de aquellas personas que oyen y no conocen tu palabra. Líbranos, Señor, de ser un instrumento del enemigo para traer estas discordias o estas divisiones. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, no en todos estos detalles, sino en los grandes hechos que tu palabra nos revela. Ayúdanos a enfocarnos en cumplir la gran comisión que tú nos has dado como iglesia, que es predicar tu santo evangelio. No quitamos, Señor, para nada la importancia de la teología, porque lo que creemos es lo que vivimos y es lo que practicamos y es lo que predicamos. Pero líbranos, Señor, de ser personas que crean polémica o discusiones. Queremos, como dice el apóstol Pablo, ser obreros aprobados que usan bien la palabra de verdad. Oramos en esta mañana también, como siempre lo hacemos, por los necesitados. Oramos por aquellas personas enfermas. Oramos por todos los que han perdido un ser querido. Oramos, Señor, para que en tu gracia y en tu misericordia tú detengas, oh Dios, este mal
que ha sobrevenido a la tierra. Oramos, Señor, para que este tiempo también sea un tiempo de cosecha, Señor, un tiempo donde veamos las almas volverse a ti, porque si algo nos está enseñando este tiempo de aflicción es la fragilidad de la vida. Hoy estamos, mañana no sabemos. Nos damos cuenta que la vida es efímera, es temporal, y que lo eterno es lo que tiene verdadero valor. Queremos invertir, Señor, en la eternidad. Queremos ser instrumentos tuyos. Pero oramos, Señor, por aquellos que hoy están en aflicción, por aquellos que hoy tienen una necesidad de tu mano de amor, de tu mano poderosa sobre sus vidas. Ayuda al enfermo, ayuda al que tiene necesidad económica, ayuda al que está triste, al que está caído. Señor, levántalo en este día y que sepa que en Cristo Jesús no solo hay perdón de pecado, sino que hay un refrigerio espiritual para nuestras vidas, que tú puedes traer gozo, alegría, llenura, propósito, Señor, a cada uno de nosotros. Oh Dios, usa este tiempo para traernos a todos a una gran reflexión, Señor. Que nuestros sentidos espirituales estén, Señor, activados, aguzados, Señor, para escucharte a ti, para ser sensible a lo que tú nos quieres mostrar en todos estos días. Que tu pueblo se deje usar, Señor, para la gloria tuya. Lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todos. Veo que hay un gran número de hermanos conectados en las redes y cada día somos más, ¿verdad?, los que nos vamos sumando a este tiempo, y realmente lo digo, me anima, me desafía, ¿verdad?, el poder compartir con ustedes, pero nos estamos edificando mutuamente, ¿verdad?, y eso es lo que enseña la Biblia. La iglesia permanece unida, la iglesia está firme en su propósito de adorar a Dios y de predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Que Dios me les bendiga a todos. Gracias por conectarse. Comparta, como siempre les digo, ¿verdad?, este mensaje para que el Evangelio llegue a todas las personas. Ese es el gran objetivo por el cual nosotros existimos como iglesia en esta tierra, ¿verdad? Adoramos a Dios y compartimos buenas nuevas de salvación. Que la paz de Jesucristo, hermano, sea con tu vida, sea con tu familia, con tu hogar. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana, 9:30 de la mañana.